En este video vamos a hablar sobre la medición de potencia, específicamente el método de los dos batímetros. Anteriormente ya introdujimos qué es un batímetro y cómo funcionaba. Quedamos que tenía una bobina en serie y otra en paralelo, una que medía corriente y otra que medía voltaje. Entonces, aquí vamos a empezar hablando sobre el batímetro monofásico y su conexión a una red pasiva. La bobina de corriente se encarga de censar los amperios que consume la carga. Constructivamente es un alambre grueso de muy poca resistencia. La bobina de potencial se encarga de medir la diferencia de tensión entre los terminales de carga. Constructivamente está compuesto por un alambre con muchas vueltas y una alta impedancia. Aquí vemos cómo es la bobina de medición de corriente y la bobina para la medición de potencia. Aquí tenemos una red pasiva compuesta por resistencia y condensadores o inductores. Entonces, la conexión a un batímetro en un sistema trifásico, ya definimos que es un sistema trifásico, se define de esta forma. Por ejemplo, si se tiene una carga conectada en estrella y se desea conocer su consumo de potencia, se necesitarían 3 batímetros para contabilizar su potencia trifásica. Su conexión se esquematiza en la siguiente figura. Aquí tenemos un batímetro conectado en la fase A, otro batímetro conectado en la fase B y otro batímetro conectado en la fase C. Fíjense que están conectados en serie y la otra bobina estaría conectada hacia el neutro, como lo vemos aquí. Por ejemplo, si se tiene una carga conectada en delta y se desea conocer su consumo de potencia, se necesitarían 3 batímetros para contabilizar su potencia trifásica. Su conexión se esquematiza de la siguiente figura. Entonces, ponemos una bobina en serie y la otra la conectaríamos de esta forma. Y así sucesivamente. Como no hay neutro, se hace este tipo de conexión. Recuerden que no hay neutro en las cargas en delta. El método de los dos batímetros, o mejor conocido como método de Aarón. En un sistema eléctrico en operación balanceada, la potencia trifásica se puede cuantificar con la conexión de solo 2 batímetros, en cada uno de ellos midiendo una tensión línea a línea con respecto a una fase en común y 2 corrientes de línea. La suma algebraica de la medida de los dos equipos es la potencia trifásica. Aquí tenemos la demostración matemática. Tenemos las 3 potencias en cada fase, tenemos el voltaje en cada una, el voltaje de fase por la corriente conjugada, luego ordenando, obtenemos lo que sigue aquí. Aquí se simplifica y se consigue esta presión que tenemos aquí. Simplemente tenemos un voltaje entre A y C por la corriente en la fase A más un voltaje BC y la corriente en la fase C, en la fase B, perdón, conjugada. Y la corriente en la fase A conjugada. Detalladamente, haciendo esta reducción, podemos ver que la potencia trifásica se reduce de esta forma, haciendo la conexión de los dos batímetros, que se ilustra en esta figura. O sea, si tenemos 2 batímetros, si no tenemos 3 batímetros, podemos medir la potencia trifásica de esta forma, que eso es lo que consiste en el método de Aarón. Tenemos un batímetro conectado a la fase A y aquí, en lugar de conectar al neutro, se conecta a la fase C. Entonces, aquí tendríamos un voltaje AC. Luego, conectaríamos el otro batímetro en la fase BC. Tenemos la bobina en serie y otra bobina que mediría la tensión entre la fase B y C.
Entonces, la ecuación se resumirían de esta forma, las ecuaciones del batímetro. La potencia del batímetro 1 sería el módulo del voltaje línea en línea, la corriente de línea, coseno de phi menos 30 grados. La potencia en el batímetro 2 sería el voltaje línea a línea, la corriente de línea, coseno phi más el ángulo de 30 grados. Recordando que cualquier operación de un sistema trifásico balanceado se tiene que todos los módulos línea a línea son iguales, igual que los módulos de las corrientes de línea. El ángulo phi es el ángulo del factor de potencia de la carga trifásica. Aquí, como siempre, debemos ver el diagrama fasorial de las corrientes, de la configuración que tenemos, y donde fácilmente se pueden demostrar estas dos ecuaciones. La proporción entre la media de la potencia del batímetro 1 y la potencia del batímetro 2 conduce a las siguientes expresiones. Por lo tanto, a partir de la lectura de las potencias de ambos batímetros es posible calcular el ángulo del factor de potencia de la carga balanceada. Una vez que se conozca el ángulo de la carga phi, se procede a calcular la potencia reactiva de la carga monofásica y el procedimiento es el siguiente. Entonces, esto es de suma importancia ya que no vamos a encontrar un batímetro que nos dé la potencia reactiva o nos dé esta potencia S. Simplemente nos van a dar esta potencia, nos va a dar las P. Entonces, si queremos hallar las otras potencias, debemos utilizar, si queremos encontrar la potencia reactiva, debemos hacer uso de estas expresiones. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta en los laboratorios, ya que normalmente en muchos laboratorios, por ejemplo, en mi universidad, en mi formación académica, normalmente trabajamos con batímetros de marca Yokogawa, como el que se veía en la foto al inicio de esta presentación. Esos batímetros nos miden la potencia en watts o en vatios. Entonces, si queremos saber las otras potencias, teníamos que hacer uso de estas ecuaciones. A continuación, se presenta un análisis de sensibilidad sobre el ángulo phi de la carga, las diferentes lecturas que se producen en la lectura de ambos batímetros, la variación de las potencias y lecturas con el ángulo de fase. Entonces, otra manera de efectuar el cálculo de la potencia reactiva es el siguiente. Tenemos la potencia S trifásica, es igual a esto, donde al hacer esta pequeña manipulación que tenemos aquí, encontramos que la potencia reactiva trifásica es raíz de 3 por el módulo del voltaje línea a línea, corriente de línea, y el seno de phi. Aquí tenemos cómo se hace la conexión y cómo encontramos la potencia reactiva. La potencia calculada a partir de este método podemos llegar a esto. La medición de potencia en sistemas trifásicos de balanceado. Tenemos una carga allí, una carga estrella. En este caso se requerirá de 3 batímetros por cada fase. O sea, debemos tener claro que para sistemas de balanceado requeriremos 3 batímetros. Y tendríamos estas 3 potencias. Y tendríamos la sumatoria de las 3 de cada corriente de fase es igual a la corriente en el neutro. Recordemos que por el neutro pasan las corrientes de desbalance, ya que por alguna extraña razón hay mucha gente que confunde el neutro con la Tierra. O en muchas instalaciones es común ver es común que mucha gente piense que en el cable de neutro no pasa corriente. Por lo tanto, lo manipulan como si no pasara corriente, como si simplemente por ahí no pasa nada. Y esto, en cierto modo, sería muy peligroso, ya que si pasa una corriente muy alta de desbalance,
pues la persona podría sufrir algún daño. Aquí tenemos la medición de potencia en sistemas trifásicos desbalanceados en una carga, en este caso, una carga en delta. En este caso, al igual que la situación anterior, en estrella se requiere de 3 batímetros, uno por cada fase, y la conexión es como se muestra aquí. Tenemos las expresiones y para finalizar esta teoría vamos a hablar sobre el contador de energía. Ya este contador de energía ya lo he mencionado anteriormente, pero no está de más que repasemos un poco en qué consiste. Es un equipo utilizado para registrar la energía en kilovatios hora que consume un determinado sistema eléctrico. Los hay de tipo electromecánico, los cuales tienen como principio de funcionamiento el par o el torque producido entre dos campos magnéticos, los cuales producen el giro de un disco, y los electrónicos, los cuales a través de tecnologías de microprocesadores cuantifican la energía que consume un sistema eléctrico. Los contadores de energía pueden ser instalados en instalaciones monofásicas partidas, bifásicas y trifásicas. El cálculo matemático de la energía es el siguiente, donde P de T es la curva de potencia activa en unidades de kilovatios y W es la energía en kilovatio hora. Aquí tenemos un contador de energía electromecánico donde tenemos especificadas las partes más destacadas. Tenemos una bobina voltimétrica de hilo finito y de muchas vueltas conectada en paralelo con la carga. Aquí la vemos. Tenemos una bobina amperimétrica de hilo grueso conectada en serie con la carga. En el número 3 vemos un estator, confina y concentra el campo magnético. En el punto número 4 tenemos un rotor, un disco de aluminio. En el punto número 5 tenemos un freno magnético del rotor. En el 6 tenemos un eje con tornillo sin fin. Y en 7 tenemos los relojes contadores. Ahora tenemos unos ejemplos para hacer algo de aplicación a lo que hemos hablado. Tenemos una red trifásica que se muestra en la figura. Opera a 60 Hz y así cuenta a secuencia negativa. Se pretende medir la potencia trifásica consumida por la carga con 2 batímetros conectados como se indica. De las siguientes preguntas debemos seleccionar la que creamos que aplican a la red y debemos razonar la respuesta. Entonces tenemos 5 opciones. La A dice que los 2 batímetros miden 0 watts cada uno. La B dice que uno de los batímetros mide 0 vatios. La C, los 2 batímetros dan medida positiva. D, uno de los batímetros da medida positiva y el otro da medida negativa. E, la suma de la medida de los batímetros es 0. Entonces, si vemos el diagrama fasorial de las corrientes y la carga del sistema, se observa que W1 mide el voltaje entre la fase A y la fase B, la corriente en A, y el batímetro 2 mide el voltaje entre la fase CB, E y C. Además, se tienen las siguientes ecuaciones de los 2 batímetros, que ya las hemos planteado, donde vemos que estos módulos son iguales y las corrientes. Entonces, como es un sistema balanceado, podemos aplicar esto. Del diagrama fasorial se observa lo siguiente. Veamos aquí el diagrama fasorial. Entonces, observamos que alfa del voltaje de AB menos tita IA es igual a menos 60 grados. También se ve que alfa BC menos IC es igual a menos 120 grados. De aquí se obtienen las mediciones de cada uno de los batímetros. Haciendo uso de estos dos ángulos, aquí tenemos Φ1, Φ2
y tenemos tita IA, tita IC. Entonces, quedamos que se obtenían las mediciones de cada uno de los batímetros, que serían estas dos expresiones. Entonces, la P medida sería W1 más W2. Ahora, las respuestas que aplican son la D y la E. La D es correcta porque el factor de potencia de la carga es 0. Y los dos voltímetros miden lo mismo pero en signo contrario. Y la E es correcta porque es puramente inductiva. Por lo tanto, no consume potencia activa. Aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos una línea trifásica de 4 hilos de 208 voltios. En secuencia, ABC suministra una potencia a 3 motores trifásicos a cierto número de lámparas incandescentes y a cierto número de lámparas incandescentes. La carga debido a los motores es de 100 kVA con un factor de potencia al 80%. La carga de iluminación está conectada de manera siguiente: 12 kilovatios entre la línea A y el neutro, 18 kilovatios entre la línea B y al neutro, y 6 kilovatios desde la línea C al neutro. Debemos dibujar el circuito que indique la manera de conectar los tres batímetros a fin de medir la potencia total entregada a los elementos, calcular la lectura de cada uno de los batímetros y la corriente en el neutro. Entonces, leyendo esto, fácilmente podemos sacar este diagrama, donde tenemos los tres batímetros y vemos que cumple con cada uno de los requisitos pedidos en el ejemplo. Pido que la persona interesada en este problema lea nuevamente con detalle el enunciado e intente plantear lo pedido. Luego, la potencia total es igual a la suma de las lecturas individuales de los batímetros, es decir, la suma de las potencias en cada una de las fases. La potencia por fase suministrada por los motores es igual a 26.7 kilovatios. Por lo tanto, las lecturas serían lo siguiente. Será la suma de cada 26, o sea, 26.73 veces por cada una, ya que aquí está conectado. Y finalmente, la corriente del neutro, que es simplemente la suma de todas las corrientes. Para la carga de iluminación, recuerden que tenemos un voltaje línea neutro y debemos expresarlo línea y debemos expresarlo como línea neutro, de manera que podamos encontrar el módulo. Y aquí lo tenemos. Tenemos los módulos de IA, IB e IC. Luego, tomando IA como referencia, encontramos que el ID neutro es igual a 86.6 amperios. Con este ejercicio finalizo este video. Ya en dos ocasiones hemos hablado sobre los batímetros. Ya sabemos la importancia, o mejor dicho, cómo se mide la potencia en la vida real. Y también lo más importante de este video es ver cómo se calcula la potencia reactiva o cómo se calcula S teniendo la medición de un batímetro que nos da la potencia en vatios. Sin más nada que agregar, me despido y los invito a continuar en el próximo video.